Increíble revelación, viuda embarazada detiene la ejecución de un granjero solitario al amanecer. Carmen respiraba hondo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Su pequeño pueblo en la Sierra Mexicana despertaba con el canto de las aves, pero en su corazón solo había tristeza. A sus 32 años, la vida le había dado un giro brusco, viuda, a punto de ser madre y con la carga de mantener una tienda que apenas daba para subsistir. Cada mañana era una lucha, un recordatorio de su amado esposo, el pilar que había sostenido su hogar, ahora desaparecido. La tienda se había convertido en su refugio y su prisión a la vez, entre las mercancías descoloridas y las miradas compasivas de los vecinos. Carmen se debatía entre sostener su hogar y aferrarse a la memoria del amor que había perdido. Hoy era diferente. Entre rumores y murmullos, la tragedia del granjero José se esparcía rápido. Le conocía bien, su dedicación a la tierra y su corazón generoso habían sido pilares de la comunidad. Sin embargo, la vida lo había golpeado con una pesada deuda y la noticia de su desalojo resonaba en cada rincón. La desesperación de Carmen crecía al imaginar cómo eso desestabilizaría no solo la vida de José, sino la de todos alrededor. La empatía y gratitud hacia él, quien había sido un ángel en tiempos difíciles, la impulsaban a actuar. Con cada día que pasaba, el miedo y el coraje se entrelazaban en su pecho. Se sentía impotente, pero también con fuerza. ¿Cómo no defender a un hombre que había dado tanto? La mañana del desalojo se acercaba, un evento que prometía ser sombrío. La voz de su madre resonaba en su mente: Carmen, nunca te quedes callada cuando se trata de lo que es justo. La angustia se nublaba en sus pensamientos, martillando su cerebro. Un resumen de promesas pesadas se asomaba en sus labios. Sin embargo, la duda se manifestaba: ¿acaso su estado avanzado de embarazo sería una excusa para no intervenir? La presión de su propia vida, la tienda vacía y las obligaciones, le roían la determinación. Pero José había puesto su fe en la comunidad, ¿no era su hora de retribuirlo? Mientras se preparaba para lo que sería una declaración en la plaza, la imagen de su esposo se apareció. Se sintió cuestionar, perder el rumbo y, a la vez, encontrar el propósito en esa lucha silenciosa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La plaza se llenaba de murmullos, miradas curiosas y críticas. Carmen se enfrentaba al dilema más abrumador de su vida: abrir la boca y arriesgarse al juicio público o permanecer en silencio y cargar con la culpa de no haber protegido a quien había sido un apoyo. Mientras los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, escuchó un comentario hiriente que cruzó la multitud, rozando un secreto antiguo que parecía conectar sus destinos. Su estómago se retorció, la revelación parecía jugar en su mente como un hilo tirante. La presión aumentaba, no podía permitir que el miedo la paralizara, pero cada segundo que pasaba amplificaba su incertidumbre. Con cada paso que daba hacia la multitud, sentía que el aire se volvía denso y su visión se nublaba. La lucha entre lo que estaba por venir y lo que había dejado atrás la atrapaba. ¿Sería posible que la verdad que parecía surgir les uniera a ambos de una forma que jamás imaginó? La elección la enfrentaba: testificar o quedarse en el eco de sus propias dudas, sin poder salvarse. El murmullo de la multitud parecía un eco lejano mientras Carmen caminaba hacia el centro de la plaza. A medida que avanzaba, los rostros familiares se difuminaban, y ella se encontró atrapada en sus propios pensamientos. Miradas expectantes se volvían pesadas sobre ella, el juicio de los demás, un mar de incertidumbres que amenazaba con ahogarla. Era como si cada respiración se convirtiera en un lastre, un recordatorio de lo que estaba en juego.
¿Para qué luchar por alguien que no es de tu familia?, resonó el eco de un comentario hiriente a su alrededor. Eran palabras que la hicieron tambalear. En ese instante, lo que había imaginado como una decisión impulsiva comenzó a sentir como un paso al vacío. Pero en su interior había una chispa que se negaba a apagarse. La lucha de José era irremediablemente suya también. Agachó la cabeza, recordando el calor de su esposo, la forma en que había defendido lo correcto hasta el final. Hoy, no puedo ser un reflejo de miedo, pensó en voz baja. Con cada paso, el temor se transformaba en determinación. La mirada de su madre, siempre firme y sosegada, le susurraba desde algún rincón de su memoria. Carmen, siempre elige el camino del bien, tal vez era su tiempo de finalmente encarnar esas palabras. En la plaza, los hombres formaban un semicírculo alrededor de José, ya en posición para ser desalojado. Cada hombre era un símbolo de desgaste, un reflejo de una comunidad fracturada. La imagen de él, tenso y con el rostro desencajado, la desarmó. ¿Qué había hecho ella al no levantarse antes? Ahora era el momento de actuar. Tomó una bocanada profunda, su instinto de supervivencia se entrelazaba con la necesidad de justicia. Cuando finalmente habló, su voz resonó como un golpe. ¡Alto! La palabra se escapó con una fuerza que la sorprendió. Todos los ojos se fijaron en ella. El murmullo se detuvo y el silencio inundó la plaza. Carmen sintió el pulso de su corazón retumbar, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué diría a continuación? Presionó los labios. Las palabras comenzaron a salir como un torrente. José no debe ser desalojado. Este pueblo, este lugar, nos pertenece a todos. Lo que siguió fue un caleidoscopio de emociones. Algunas caras mostraban sorpresa, otras esbozaban aprobación. Sin embargo, no podía ignorar las sombras de escepticismo que empezaron a flotar en la multitud. Las dudas la acechaban, y cada mirada podía ser un eco del juicio que temía más que cualquier otra cosa. ¿Quién eres tú para hablar? La crítica inherentemente cruel de un vecino rompió el aire. Sin embargo, Carmen se mantuvo erguida, decidido a no dejar que eso la derribara. Era ahora o nunca. Tenía que arriesgarlo todo. La imagen de su esposo resplandecía en su mente, la mirada del amor que le había ofrecido en esos tiempos duros. Carmen se armó de valor y continuó. No soy más que una mujer que ha perdido todo, pero aún así, se niega a quedar en el silencio. La lucha de José es la lucha de todos nosotros. Avanzó un paso más, el sudor empapando su frente. Sin embargo, sentía como el aire se tornaba más ligero. Hoy yo no solo hablo por él, hablo por mí. Hablo por nuestro futuro. La multitud empezó a murmurar entre sí, como un río que comienza a fluir. Las palabras de esperanza se entrelazaban con su propio miedo, una danza de lo que podría ser. Mientras su corazón se aceleraba, la idea de estar en el centro del conflicto comenzó a despejar sus dudas. La voz interna que le susurraba inseguridades se ahogó en la euforia de la acción. Pero, de repente, un movimiento en la multitud llamó su atención. Alguien avanzaba con determinación, una sombra oscura que parecía no traer buenas intenciones. ¿Quién era esa figura que se acercaba? ¿Acaso su intervención desataría algo peor? Carmen se preguntó si realmente había considerado todas las consecuencias de sus palabras. Mientras la tensión llenaba el aire, comprendió que la lucha había comenzado en un sentido más profundo, uno que iría más allá de la defensa de José. La plaza se convertiría en el escenario de una batalla personal que la llevaría a cuestionar su propia fortaleza. El momento decisivo se gestaba ante ella, y Carmen, aún temerosa, sintió que sus pies se movían hacia el abismo de lo desconocido. Con cada paso que daba, comprendía que esta no era solo su lucha, era también la oportunidad de redefinir su vida. ¿Sería suficiente su valentía para enfrentar lo que estaba por venir? Carmen se quedó paralizada por un instante mientras la figura se acercaba. La tensión era palpable, cada latido de su corazón resonando con fuerza en sus oídos.
Era como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo a su alrededor hubiera adquirido una claridad punzante. La sombra que avanzaba reveló un rostro familiar, pero su expresión era indiferente, casi amenazadora. Era Javier, el hermano de un antiguo enemigo de José. Sus ojos endurecidos escudriñaban la situación. Sin embargo, en medio del temor que invadía a Carmen, algo dentro de ella comenzó a despertar. Una mezcla de responsabilidad y fuerza surgió con cada respiración. Mientras se preparaba para lo que podía ser una confrontación inevitable, recordó las palabras de su madre, resonando con más vigor que nunca: no permitas que nadie te silencie. ¿Qué haces aquí, Javier?, demandó, su voz tensa, pero firme. La resolución comenzó a tomar forma en su interior, no podía dejar que el miedo la controlara. Ella era más que una simple espectadora. Era capaz de enfrentarse a lo inesperado, de desafiar la inercia que parecían querer imponerle. Así, un desafío directo se convirtió en el catalizador que necesitaba. Esto no te concierne, Carmen. Este no es tu lugar, dijo Javier con desdén, cruzando los brazos como si intentara encapsular su autoridad en ese gesto. Pero Carmen sabía que no podía retractarse. La lucha no era solo por José, sino por cada decisión que había tomado y que la había llevado a ese momento crucial. No se trataba únicamente de su papel en esta confusión, era su existencia en toda su complejidad. No estoy aquí para pedir permiso, Javier. Las injusticias que se cometen en este lugar afectan a todos. Y nadie tiene la autoridad para decidir quién merece un futuro, replicó, sintiendo que sus propias palabras podían convertirse en su salvación. Las miradas en la multitud cambiaron, unas asintentes, otras curiosas. Carmen podía notar el cambio de percepción, hubo un leve inclinamiento hacia ella. Fue una señal de transformación, un momento en el que realmente comenzó a convertirse en la mujer que había anhelado ser. El desnudo de su humanidad resonaba con los que quizá habían temido levantarse o, peor aún, habían abandonado la esperanza. Mientras hablaba, cada palabra era carga y liberación. Yo soy esta lucha. Yo soy la voz de los olvidados, afirmó, y por un breve instante, se sintió iluminada por un fuego interior. La certeza de que el camino hacia su crecimiento personal pasaba por el reconocimiento de su propio poder la impulsó hacia adelante. Javier la miraba, sus cejas fruncidas indicaban que no esperaba esa respuesta. En su interior, Carmen se preguntó si el miedo que había templado su vida hasta ese momento podría desvanecerse, si una nueva fortaleza podría brotar al enfrentar el tirano de su pasado. Cada respiración que tomaba la conectaba más y más con la lucha interna que había reprimido, una lucha por el derecho a ser escuchada. Con el respaldo de su determinación, volvió a mirar a la multitud. No soy solo una viuda. Soy una mujer con voz y derechos, y hoy me levanto no solo para José, sino para todas nosotras. Las palabras resonaron en el aire como un mantra. La comunidad no era solo un conjunto de personas, cada uno compartía el peso de una historia individual y de un futuro que debía ser reclamado. El murmullo creció, y Carmen sintió que era una ola que podía arrastrarla o llevarla hacia adelante. Javier, atrapado entre la incredulidad y el desdén, retrocedió un paso, como si su propia sombra se hubiera manifestado ante él. Pero en ese fenómeno mágico de la vida, Carmen notó que algo dentro de ella se había transformado. Mientras la multitud comenzaba a murmurar de nuevo, sus pensamientos eran un torbellino de posibilidades. Había comenzado el camino hacia un renacer personal, pero se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. La negativa de Javier podía precipitar nuevas confrontaciones, pero ahora sabía que podía sostenerse en su verdad. El eco de la incertidumbre se transformó en una resolución nueva. Sin embargo, justo cuando el clima parecía cambiar en favor de Carmen, un destello oscuro la alertó. Desde su propia espalda, sintió una presencia, una figura que aún no había confrontado. ¿Era el desacuerdo de Javier solo el principio? La última pregunta la atrapó, ¿estaría realmente lista para lo que aún estaba por venir?
Carmen respiró hondo, sintiendo la batalla de emociones recorrerla mientras la tensión aumentaba. La presencia detrás de ella se hizo más palpable, como si un imán atormentado intentara atraer su atención. Sin girarse de inmediato, su mente comenzó a procesar las implicaciones de lo que había hecho hasta ahora. Había reclamado su voz, había desafiado a Javier. Pero, ¿qué significaba eso realmente para su futuro? Cada pulso resonante en su interior se transformó en una especie de llamado. No iba a permitir que el miedo dictara su vida nuevamente. Esta sería una decisión poderosa, la más decisiva de todas. Con energía renovada, finalmente se dio la vuelta, y de su boca brotó una única palabra, un susurro lleno de fuerza. ¿Quién? La figura que emergió del fondo tenía facciones familiares, casi como un reflejo distorsionado en un cristal. Era Pedro, un antiguo amigo de la infancia que había desaparecido del barrio poco tiempo después de la muerte de José. Su mirada mostraba un conflicto interno, y por un momento, Carmen vio que aún había en él algo de la inocencia que había conocido. Sin embargo, la compresión de su expresión indicaba que había cambiado, que las sequedades de la vida lo habían transformado. Lo que estás haciendo está mal, Carmen, dijo, su voz un eco de preocupación. No puedes enfrentarte a Javier. Esto no terminará bien. El corazón de Carmen se detuvo brevemente. Las dudas asomaron, pero esta vez, eran diferentes. No eran simplemente miedos, eran negociaciones internas que acompañaban su crecimiento. ¿Y quedarme callada? ¿Eso es lo correcto? Solo me quedaría aquí, como espectadora, mientras otros deciden por mí y por todos los que sufren. Te creía mejor que eso. Pedro la miró con incredulidad. No es eso. Pero la verdad es que hay cosas más grandes en juego. Javier no es solo un problema personal, su familia tiene poder. Hay límites que es peligroso cruzar. Carmen analizó sus palabras. Era cierto que Javier pertenecía a una familia con la que muchos preferían no meterse, pero ella había cruzado una línea que se sentía irremediablemente liberadora. Tal vez deba atenerme a lo que sea correcto, independientemente del costo, contestó, sintiendo que su voz resonaba con una claridad que antes le había sido esquiva. Ya he pagado demasiado por permanecer en la sombra. Pedro dudó. En su interior, Carmen sabía que su amigo estaba atrapado en la disyuntiva de querer protegerla y su propio miedo a las represalias. En sus ojos, Carmen vio el reflejo de las elecciones que ella misma había hecho y que aún podía hacer. Las palabras de su madre volvían con fuerza, no permitas que nadie te silencie. Estaba tejido en su ser, adoptando un nuevo significado. Desviando la mirada hacia Javier, que retrocedía lentamente, Carmen sintió que sus acciones estaban resonando más allá de las palabras. La influencia de su valentía empezaba a tomar forma en la atmósfera. Ella no solo hablaba por sí misma, sino que la historia colectiva estaba comenzando a brotar de las sombras. Pero la confrontación real aún aguardaba. Si no estás de acuerdo conmigo, simplemente te estás alineando con lo que siempre hemos denunciado, les dijo, enfocándose en ambos hombres. Mientras miraba a Javier, un destello de comprensión cruzó su rostro. Quizá, ante el umbral de la confrontación, había un rayo de autoevaluación. Pero su propia mirada al espejo de su vida no revelaba solo contradicciones, sino también un nuevo camino a seguir. Había que tomar decisiones, y en cada decisión había riesgo. Cuando el murmullo creciente comenzó a dejarse escuchar, Carmen supo que estaba frente a un punto de no retorno. Esta lucha podría definir no solo su presente, sino el de muchos otros. La sensación de posibilidades la envolvió, pero también una inquietud implacable. Pedro, entre el silencio y la presión, le lanzó una última advertencia. ¿Y si te encuentras sola al final? Todos tienen un precio, Carmen. Con esa frase resonando en su mente, Carmen sintió que el nudo de su determinación comenzaba a deshacerse. Ya no era solo la viuda, ni solo una mujer en busca de respuestas.
Era un ser capaz de cambiar su destino, ignorar las advertencias y salir a la arena, lista para pelear. El encontronazo estaba a la vista, y aunque sabía que las decisiones que estaba tomando podían arrastrarla hacia lo desconocido, fue en ese espacio de incertidumbre donde encontró finalmente su voz más potente. Una pregunta quedó suspendida en el aire cargado de tensión: ¿podría realmente cambiar el curso de su vida y enfrentarse a un enemigo oculto que había estado acechando desde las sombras? El futuro dependía de sus pasos, y el suelo temblaba bajo el peso de la verdad que había comenzado a abrazar. Todo estaba por decidirse, y Carmen estaba lista para la lucha. El empoderamiento ahora le exigía algo mayor, y ella se preguntó si estaba preparada para activar los recursos que nunca había sabido que poseía. ¿Lograría seguir su propio camino o sucumbiría ante el poder de la oscuridad familiar que tanto había destruido? Carmen sintió cómo la adrenalina comenzaba a fluir en su cuerpo. Cada latido de su corazón parecía marcar el compás de un nuevo ritmo, uno que bailaba en sincronía con su creciente determinación. La batalla entre el miedo y la valentía había encontrado su centro. Así que, con una respiración profunda, avanzó un paso, lo suficiente para no perder de vista a Javier, pero sin cerrar la puerta a las posibilidades que podrían abrirse ante ella. El tiempo parecía ralentizarse. En su interior, una tormenta de pensamientos culminaba en una claridad inesperada. He permitido que otros tomen decisiones por mí durante demasiado tiempo, reflexionó, cada palabra resonando como un mantra interno. En ese instante, no solo enfrentaba a Javier, se enfrentaba a cada momento de pasividad y conformismo que había dejado pasar en su vida. Si hay poder en el silencio, hay aún más en la voz. Hoy, no seré silenciosa, se dijo, sintiendo las palabras vibrar en su pecho. El eco de la advertencia de Pedro continuaba presente, pero no era suficiente para desviar su camino. La idea de enfrentarse a Javier no era tan solo un acto de rebeldía, era una reclamación de sí misma. Su mente se llenó de imágenes de José, de los sacrificios, del dolor que había sentido al perderlo. Pensó en cómo siempre había deseado que la justicia prevaleciera, y lo que había hecho hasta ahora era lo contrario. Era imperativo cambiar esa narrativa, no solo en su propia vida, sino tal vez en la de otros que se encontraban en situaciones similares. La vulnerabilidad ahora se convertía en una fortaleza. Cuando Javier la miró nuevamente, sus ojos llevaban la mezcla de ira y incomprensión, una mezcla robusta que Carmen sabía que debía valorar. No tienes idea de con quién te estás metiendo, Carmen, dijo, su tono amenazante, como si buscara desmantelar su seguridad emocional. Y tú no tienes idea de lo que soy capaz de hacer, respondió Carmen, con voz firme. Aquella respuesta sorprendió incluso a sí misma. Había encontrado una faceta de su ser que no había sido explorada hasta ese momento, el coraje de enfrentar la oscuridad de frente. De repente, la sala parecía más amplia, el aire más ligero. Había una conexión en sus palabras, un hilo invisible allí que parecía unir no solo a ella y a Javier, sino también la herencia de todos aquellos que habían sufrido en silencio. ¿Qué puedes hacer? ¿Apegarte a las sombras? Siempre serás esa viuda, la que perdió a su esposo y se quedó temiendo continuar. Pero yo no soy eso, continuó, con una convicción que resonaba a través del espacio. Javier frunció el ceño. Aquel desafío alteraba las dinámicas que había considerado inamovibles. En su mirada, Carmen vio una grieta, una sombra de duda. Justo ahí, sintió el nacimiento de algo nuevo. Un mantra resuena: enfrentar la verdad es el primer paso hacia la liberación. Era momento de tomar ese paso y abrazar todas las consecuencias que pudiera acarrear. A la vez que se adentraba en esa nueva identidad, Carmen empezó a habilitar sus sentidos. Miró a su alrededor, tomando nota de lo que le rodeaba, de las caras preocupadas, de las expectativas que la observaban. Era un antes y un después. Reconoció que muchas personas habían estado esperando a que alguien diera ese primer paso hacia la valentía. Con un nuevo fuego ardiente en su pecho, cambió de estrategia mental. Ya no solo se trataba de su lucha personal,
empezaba a gestar una revolución interna que podría contagiar a otros. Carmen dispuso su mente para el futuro, donde ya no sería una viuda sin poder. Un destino forjado por su propia mano. Al momento, su teléfono vibró en el bolsillo. Reconoció la melodía, era un mensaje de texto. Con un presentimiento controlado, miró la pantalla. Era un mero recordatorio, pero contenía una verdad que le estalló en la mente. Había más información de lo que pensaba, algo que podía cambiar las reglas del juego en su contra. Bajo esa presión, el pálpito de su corazón se intensificó. La lucha había comenzado. ¿Y si hay recursos ocultos dentro de ella? Solo sería cuestión de tiempo descubrirlos. Esa noche, el destino de todos dependía de su capacidad de reinventarse. Lo que viene no será fácil, pensó. Pero será necesario. Con un último vistazo a Javier, anclado en su propia lucha interna, supo que el próximo encuentro sería aún más decisivo. ¿Qué elegiría realmente en los próximos días? La trama apenas comenzaba a entrelazarse. Carmen se preguntó si estaba preparada para revelar más de sí misma de lo que había imaginado. El futuro la aguardaba, y la calma de la certeza se mezclaba con la tormenta de la incógnita. ¿Sería esta la clave para desandar su dolor y traicionar sus fantasmas? El momento de la verdad no tardaría en llegar. Carmen inició su jornada con una mezcla de determinación y nerviosismo. La mañana se presentaba gris, pero eso no hacía más que intensificar su limpieza de pensamientos. Se sentía diferente, como si las sombras de su pasado comenzaran a disiparse ante el resplandor de nuevas perspectivas. Mientras caminaba por el camino hacia el mercado, las imágenes de José no se desvanecían, pero en lugar de dolor, empezaban a transformarse en fuerza. El pasado no es una cadena, pensó. Es un trampolín. Cada paso resonaba con el eco de las decisiones que había tomado, y aunque el camino no era fácil, sabía que cada uno de esos pasos la acercaba a la mujer que quería ser. Muchos conocían su historia, la viuda que había perdido todo. Pero Carmen empezó a sentirse como una guerrera, impulsada por el deseo de transformar el dolor en acción. Cuando entró al mercado, sus ojos se posaron en los rostros de personas que también luchaban, todos llevaban su carga, pero ella sabía que pronto su carga sería diferente. Al llegar a uno de los puestos, se encontró con Julia, una amiga de siempre. Había compartido risas y llantos con ella, pero en ese momento, el último encuentro había dejado un vacío. Carmen, hace tiempo que no te veo, dijo Julia, con una mezcla de sorpresa y preocupación. Carmen sintió que esas palabras eran un ancla a su antigua vida, pero también un recordatorio de que estaba en un proceso de evolución. Estoy en un camino nuevo, respondió Carmen, más decidida que nunca. Estoy eligiendo no ser una víctima. Julia la miró con una mezcla de admiración y confusión. Aquella simple afirmación era el reflejo de un cambio profundo que Carmen apenas comenzaba a desentrañar. En ese instante, abrió su corazón a la posibilidad de compartir su viaje, de no temer a las reacciones de los demás. Durante la conversación, Julia hizo referencia a un reciente escándalo en el pueblo que implicaba a Javier. Se dicen muchas cosas sobre él. Algunas buenas, pero otras, no tanto, comentó, dejando a Carmen en una encrucijada de sentimientos. La sombra de Javier antes había regresado a su mente. Conocer la verdad es crucial, pensó, mientras decidía que tenía que profundizar en ese asunto. La revelación sobre Javier comenzó a gestar en su mente una estrategia. Si descubría sus debilidades, podría tener la ventaja que necesitaba para confrontarlo de nuevo. Carmen sintió cómo la indignación por las injusticias crecía en su interior. Nunca había considerado utilizar la información para su beneficio, pero ahora, sintió que era parte de su nueva armadura. Y así, Carmen se propuso como misión no solo enfrentar a Javier, sino también descubrir la verdad oculta tras su figura imponente. Pensó en todo lo que había sufrido en silencio y cómo ese mismo silencio había alimentado el poder de Javier. La necesidad de empoderarse era más fuerte que el miedo.
Era el momento de abrir una nueva puerta en su historia, una que brinde luz a sus oscuridades. Mientras se alejaba del mercado, su teléfono vibró de nuevo, esta vez era una notificación inesperada que la hizo detenerse. Al abrir el mensaje, una frase la dejó sin aliento: he descubierto algo sobre Javier que podría interesarte. El corazón de Carmen latía acelerado, y una chispa de esperanza encendió su interior. No había que buscar más lejos. La revelación prometía ser clave. Estamos a punto de ingresar en un juego más peligroso, se advirtió a sí misma, pero no podía ignorar que tenía la oportunidad de hacer que su voz fuera más fuerte que jamás. La batalla estaba lejos de terminar, por el contrario, parecía que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Carmen sabía entonces que el siguiente paso definiría no solo su enfrentamiento con Javier, sino también su transformación total. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para obtener las respuestas que anhelaba? La incertidumbre la invadió, pero más que desasosiego, sentía una extraña calidez. Los ecos del pasado solo intensificaban su necesidad de justicia. Mientras se preparaba para lo que estaba por venir, Carmen se encontró envuelta en un torbellino de emociones. Había decisiones urgentes que tomar y una estrategia que definir. Su próximo encuentro sería crucial, y no solo para ella, sino para los demás que la rodeaban. Esa vez, no se contentaría con ser una figura pasiva. El momento de convertir el caos en orden personal había llegado. Sin embargo, al mismo tiempo, un nudo de inquietud crecía en su interior. ¿Sería realmente capaz de manejar lo que se avecinaba después de destapar la verdad ocultada por tanto tiempo? El futuro parecía brillar, pero sabía que el precio de la confrontación podría ser alto. Carmen cerró los ojos por un momento, inhalando profundamente el aire fresco de la mañana. La notificación en su teléfono aún vibraba en su mente, la promesa de una verdad oculta que podría cambiarlo todo. Esa revelación la hacía sentir como si estuviera al borde de un abismo, lista para lanzarse con la esperanza de que encontraría un paracaídas en los secretos que estaba a punto de destapar. Sin un plan claro, la incertidumbre comenzó a moldear su enfoque. Era evidente que el enfrentamiento con Javier requería no solo coraje, sino también un cálculo frío y racional. Carmen decidió que debía empezar su investigación de inmediato, sabía que cuanto antes tuviera información, mejor podría enfrentarlo. La idea de convertirse en cazadora de la verdad la emocionaba. Mientras el eco de los pasos resonaba en su mente, se dirigió hacia su hogar. En su interior, una chispa había sido encendida, la emoción del descubrimiento y la idea de armar un rompecabezas que había permanecido incompleto durante demasiado tiempo alimentaba su espíritu. Pero también la abrumaba un torrente de dudas. ¿Estaré preparada para lo que encuentre?, se preguntaba una y otra vez. Transformar el desastre de su vida en una búsqueda de justicia se había convertido en su nuevo propósito. En lugar de sucumbir al miedo, Carmen comenzaba a ver su vulnerabilidad como una fortaleza. Se sentía dispuesta a sacudirse el polvo de la impotencia y convertirla en su armadura. A medida que ingresaba en la casa, se sentó frente a su mesa, sacó papel y lápiz, y delineó un plan: identificar todos los aliados y enemigos en su entorno, reunir cualquier información sobre Javier y, finalmente, tener un mensaje claro y contundente para él. Valiéndose de sus habilidades de observación, Carmen comenzó a cuestionar a sus conocidos. Podía intuir que las cartas del pasado se estaban reconfigurando. Esta vez sería ella quien moviera las piezas de la mesa. Mantuvo contacto con Julia, quien, a pesar de estar confundida, podía ofrecerle detalles sobre las interacciones más recientes de Javier. Era un inicio, un pequeño paso hacia una red más extensa de información. Cada conversación se convertía en un hilo que tejía una historia más grande, rumores, relatos de personas que habían sentido el peso de la manipulación de Javier. Algunos parecían temerosos de hablar, pero en ellos Carmen encontraba ecos de su sufrimiento compartido. La compasión por sus historias la conectaba con el deseo de descubrir la verdad, esa conexión lo hacía aún más urgente. Una tarde, tras una conversación con una anciana del pueblo, Carmen regresó a casa con un puñado de posibles pistas sobre Javier.
Había mencionado una antigua disputa que lo había llevado a hacer cosas cuestionables, una historia que giraba en torno a la ambición desmedida y el miedo. Este es el punto de partida, se dijo a sí misma, su pulso se aceleraba con cada revelación. Sentía que sus acciones estaban empezando a tener un propósito significativo. Con el tiempo, Carmen empezó a atar cabos, cada descubrimiento agregado a un mural invisible en su mente. Pero la inquietante sensación de que Javier podía descubrir que ella estaba tras su pista también empezaba a hacer mella. Había una línea delgada entre la valentía y la imprudencia, y ella sabía que debía mantener la concentración. Más allá de su desafío contra Javier, Carmen exploraba cada vez más un nuevo aspecto de sí misma. Lo que había comenzado como una búsqueda de justicia se transformaba en un viaje de autodescubrimiento, cada paso que daba la acercaba a la mujer que deseaba ser, fuerte y decidida. Sin embargo, cuando se sentaba en silencio por las noches, una sombra persistente llenaba el espacio. ¿Era la justicia lo que buscaba realmente, o había algo más profundo en juego? Estaba en el umbral de un cambio radical, y aunque la adrenalina la empujaba hacia adelante, no podía ignorar el eco de sus propios sentimientos. La mezcla de empoderamiento y vulnerabilidad se convertía en el tejido de su nueva identidad. Con cada nuevo descubrimiento, la incertidumbre se intensificaba, al igual que su determinación. En la penumbra de su habitación, una notificación más iluminó la pantalla de su teléfono. Era un mensaje críptico que decía: Carmen, hay algo que debes saber sobre Javier que cambiará todo. La sangre le corrió por las venas, supo que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. El cierre de su viejo capítulo con José se acercaba a pasos agigantados, pero otra historia, quizás aún más compleja, comenzaba a tejerse ante ella. La verdad ocultada sería una espada de doble filo, y Carmen se encontraba lista para desenvainarla. La aventura apenas comenzaba. Carmen pasó horas en la oscuridad de su habitación, absorta en los detalles que había ido recopilando sobre Javier. A medida que las horas se deslizaban, su mente se convertía en un laberinto de teorías y conexiones, el eco de las palabras de cada testigo resonando en su interior. La notificación en su teléfono había sido una advertencia y un desafío. Esa revelación podía cambiarlo todo, pero también podía ser el detonador de una explosión emocional que no estaba segura de poder manejar. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el amanecer que pintaba el cielo de colores cálidos. La luz del día prometía claridad, y eso es lo que Carmen buscaba, desentrañar el misterio que la había mantenido despierta por las noches. La idea de que Javier tenía secretos oscuros la llenaba de ansiedad y, sin embargo, una vieja chispa de curiosidad comenzaba a florecer. Este era su momento para ser dueña de su destino, y no otra víctima de las manipulaciones ajenas. Para dar un giro a su enfoque, Carmen decidió crear un mapa mental. Sentarse frente a su computadora se convirtió en un acto de reivindicación. Con cada dato que recopilaba, dibujaba líneas entre conexiones aparentes, ligando nombres, fechas y eventos. Sentía que el acto de visualizar su investigación le daba poder sobre el caos de su vida. Pensar en Javier no como un enemigo intocable, sino como un rompecabezas por resolver, le infundía esperanza y determinación. Decidió que debía visitar a algunas de las personas que habían mencionado su nombre en la conversación. Hubo quienes hablaron con temor, y otros que, cansados de vivir en la sombra del control de Javier, estaban ansiosos por sacar a la luz la verdad. Carmen llegó a un pequeño café donde algunas de estas conversaciones se llevarían a cabo, un lugar que nunca pensó que se convertiría en su cuartel general. La fragancia del café recién hecho llenaba el aire, pero el nudo en su estómago no desaparecía. Cuando entró, se encontró con un grupo reducido y nervioso en una mesa al fondo. A medida que Carmen se sentaba, sus corazones latían al mismo ritmo, el miedo compartido en sus miradas. Había un entendimiento tácito, todos estaban allí para desenmascarar a Javier. Las voces se entrelazaron, y mientras hablaban, cada frase aportó un nuevo ladrillo a la construcción de un edificio que solo ella había imaginado. La historia de Javier empezaba a brotar como una planta en la grieta del asfalto,
fuerte y decidida a sobrevivir. Pero la sensación de ansiedad se instaló cuando un hombre, con los ojos llenos de historias no contadas, mencionó un encuentro oscuro entre Javier y personas que debía considerar enemigos. Son más peligrosos que él, dijo. Si llegas allí, asegúrate de que no te vean. La advertencia le pareció 1.000.000 de veces más peligrosa que cualquier dato que hubiera obtenido hasta el momento. Era un dilema moral que la llevó a cuestionar su propio impulso de inmiscuirse cada vez más en la vida de Javier. Mientras la conversación avanzaba, Carmen sentía que su mundo se expandía, pero también empezaba a dar paso a la confusión. Era un desafío constante equilibrar el valor personal con la necesidad de justicia. Se encontraba cada vez más lejos de la duda que había poseído al inicio de su búsqueda, pero la contemplación de su propio rol en toda esta intriga la hacía vacilar. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para desmantelar la vida que Javier había construido, y qué estaba dispuesta a sacrificar para hacerlo? El día comenzó a desvanecerse cuando finalmente dejó el café. Con el mapa mental y las historias en su mente, se dio cuenta de que había pasado de ser una víctima pasiva a una guerrera activa. En ese momento, entendió que no solo iba por justicia, sino también por su propio empoderamiento, por encontrar su voz y su propósito. Mientras caminaba de regreso a casa, su teléfono vibró de nuevo. Era el enigmático mensaje de antes, pero con algo más que solo palabras. Esta vez decía, si realmente quieres saber la verdad sobre Javier, ven a la vieja fábrica esta noche. No puedo garantizar tu seguridad. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. En ese instante, Carmen supo que estaba en una encrucijada. La promesa de la verdad estaba cada vez más cerca, pero a un alto costo. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, su vida, su propio ser, a cambio de la revelación que podría cambiar su vida de manera irreversible. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Carmen se detuvo en seco al recibir el mensaje. La vieja fábrica, un lugar que solía evocar recuerdos de infancia, ahora se transformaba en un escenario de incertidumbre y peligro. En ese instante, su mente comenzó a trabajar en modo de estrategia. Pero no podía dejar que el miedo la paralizara. Había recorrido un camino hacia el empoderamiento que no podía abandonar ahora. Mientras se preparaba para salir, se miró al espejo. El reflejo de sus ojos revelaba una chispa que no había visto en mucho tiempo. Aquel brillo significaba que estaba comenzando a entender su propia fortaleza. Se dio cuenta de que detrás de la vulnerabilidad que había sentido durante meses, había un potencial escondido que estaba a punto de liberarse. El deseo de venganza y justicia podía volverse una fuente de energía si sabía canalizarlo correctamente. En el camino hacia la fábrica, su mente se llenó de pensamientos sobre lo que había aprendido en esas horas de investigación y análisis. Las historias de aquellos que la rodeaban habían tomado vida en su mente, y cada fragmento de información la había empoderado. Recordó a los testigos que habían compartido sus temores y secretos, aquellos que, tras mirarla a los ojos, habían confiado en que ella podría cambiar las cosas. Esto no solo se trataba de acabar con Javier, se trataba de romper las cadenas que mantenían a tantos otros cautivos. Al llegar, la fábrica se alzaba ante ella como un monstruo entre las sombras de la noche. Su respiración se mezclaba con el murmullo del viento. Carmen se sintió diminuta, pero en lugar de miedo, sintió un impulso feroz. Se había convertido en algo más que una simple víctima, estaba asumiendo el papel de una cazadora en busca de su presa. La adrenalina recorría su cuerpo mientras superaba la incertidumbre que había sentido anteriormente. El interior de la fábrica estaba en ruinas, pero el eco de su determinación resonaba alto. Se adentró en la oscuridad, dispuesta a encontrarse con la verdad. Un sonido sutil la hizo detenerse. Sin embargo, en lugar de retroceder, se aproximó con cautela, los instintos agudizados. Cuanto más avanzaba, más evidente se hacía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar no solo su vida, sino el destino de muchos otros. Cada paso que daba sentía como su viejo yo se desvanecía. Carmen había dejado atrás la duda,
y con cada inhalación se llenaba de un propósito renovado que no había anhelado hasta ahora. Ella no solo sería la narradora de la historia, sino también su arquitecta. De repente, una silueta apareció ante ella, y su corazón se detuvo por un instante. Era una figura familiar, Javier, encarnando la oscuridad que había tejido a su alrededor. Pero antes de que pudiera aturdirse, se dio cuenta de que en sus manos tenía una oportunidad, la oportunidad de desmantelar las piezas del enigma que había construido a su alrededor. Lo que no sabía era que sus acciones en esa noche crucial tendrían repercusiones que la llevarían no solo a confrontar a Javier, sino también a descubrir secretos sobre sí misma que la cambiarían para siempre. Enfrentando a su enemigo, y a su propia historia en el proceso, la nueva vida que había empezado a construir estaba a punto de poner a prueba cada uno de sus valores. Mientras el conflicto se acercaba, se dio cuenta de que había llegado el momento de aceptar no solo su papel en la historia de Javier, sino también su lugar en su propio relato de vida. Y con ese pensamiento, un susurro inquietante atravesó la atmósfera. ¿Qué harías si descubres que la verdad sobre Javier también está íntimamente ligada a la verdad sobre ti misma? Estaba a punto de descubrir un horizonte que hasta entonces había estado oculto, uno que haría tambalear los cimientos de su determinación. Carmen miró a Javier, su figura imponente pareciendo engullir la sombra que la rodeaba. Había llegado el momento de confrontar no solo a él, sino a todo lo que representaba, el dolor de su pasado, las cadenas de la opresión y la negación de su propia voz. Los ecos de sus palabras resonaban en su mente, cada insidia y cada advertencia que había recibido estaba a punto de ser enfrentada con una determinación renovada. ¿Y tú qué estás haciendo aquí, Carmen?, preguntó Javier, su tono sereno pero cargado de desdén. Pero en su interior, Carmen percibió un ligero temblor, una grieta en la armadura del hombre que había temido durante tanto tiempo. No estoy aquí para pedir perdón ni para dejarme intimidar. Estoy aquí porque tu tiempo de manipulación ha acabado, replicó, su voz firme y clara, como un río que rompe las rocas que han tratado de detenerlo por demasiado tiempo. Tendría que jugar sus cartas, sabía que cada palabra contaba. La información que había recopilado se fundía con el coraje que había cultivado durante el tiempo que se había enfrentado a sí misma. Hoy no te temeré, continuó, su aliento se hizo constante y poderoso. Hoy, José, las injusticias de este pueblo y mi propia voz exigen ser escuchadas y respetadas. Javier se movió, su expresión confirmando que la sorpresa se había mezclado con la ira. Durante años había estado acostumbrado a que las personas se callaran ante su presencia, no había otra opción, pensaba, no cuando su familia había mantenido el poder a través del miedo. ¿De verdad crees que puedes desafiar todo lo que hemos construido?, dijo, sin embargo, una sombra de inquietud bailaba en su mirada. Lo que has construido sobre la miseria de otros no merece ser defendido, afirmó Carmen, el calor de su valentía ardía con fervor. La verdad que te rodea está de pie frente a mí, y no pienso dar un paso atrás. Mientras Javier comenzaba a moverse hacia ella, sintió que el tiempo se dilataba. La habitación se llenó de una tensión casi palpable, una lucha no solo por sus destinos individuales, sino por el futuro de toda una comunidad que había languidecido bajo su control. Te has rodeado de mentiras, Javier, y hoy voy a exponer cada una de ellas. Lo que has hecho a este pueblo, a José y a mí, no quedará impune, declaró, su voz resonando en el espacio oscuro. El eco de sus palabras se transformó en un mantra que la llenaba de determinación. Finalmente, Javier se detuvo, un aire de incertidumbre danzando a su alrededor. El temor del rostro de Carmen había sido reemplazado por una firme resolución. Su corazón latía con fuerza mientras cada segundo se intensificaba. La verdad que había acumulado sería su arma más poderosa, y cada eco de dolor y sufrimiento se convertiría en su escudo. Siempre he sabido que tus días estaban contados, Javier dijo finalmente, su voz ya debilitada. Pero no puedes llevar esto adelante sin consecuencias. Mis amigas, mi familia, no se lo tomarán a la ligera. ¿Familia? Eso es lo que utilizas para justificar el daño que has hecho, Carmen respondió con rabia.
La única familia que existe aquí es la comunidad que has subyugado. Vas a ver lo que realmente significa combatir por los que no tienen voz. Ambos se miraron, y en un instante, Carmen sintió que su determinación se transformaba en un huracán de energía. La oscuridad que había acechado su vida durante tanto tiempo ahora se convertía en un faro que guiaba su camino. Carmen le había dado a su vida un nuevo significado, una misión que iría más allá de ella misma. Con movimientos decididos, dio un paso hacia el frente, desentrañando las verdades que había recolectado mientras Javier la miraba, reconociendo la fuerza que emanaba de su ser. La coordinación de sus relatos, la conexión entre el sufrimiento compartido y la lucha colectiva comenzaba a florecer en sus palabras. Voy a contarles a todos lo que sé, los secretos que escondes y el verdadero alcance de tus crueldades. Puedo ser solo una mujer, pero tengo el valor de cientos. ¿Y tú, Javier? Perderás todo lo que has tratado de mantener bajo la sombra de tu oscuridad. Cada palabra ardía en su interior como fuego, una llama que nunca había sentido antes. A medida que hablaba, el respeto por sí misma creció, se dio cuenta de que estaba dispuesta a defender su verdad a cualquier costo. Aquella no era solo una confrontación personal, sino el inicio de una revolución esperada durante generaciones. Los pensamientos comenzaron a agolparse, visiones de su vida futura. No volvería a ser una viuda a la sombra de una figura opresiva, era tiempo de tomar el control. Carmen sabía que al dar este paso, podría cambiar el tejido del pueblo, la vida de otros que habían sido silenciados. En este momento decisivo, no solo se trata de ti o de mí. Cada persona que has lastimado, cada familia que ha perdido bajo tu mando, merece ser escuchada. No soy la única que ha sufrido por tus acciones, dijo Carmen, cada declaración íntimamente embebida en el aire crispado de la fábrica. Un cambio se fraguó. La comunicación se desbordó, y por fin Carmen comprendió. Este no sería solo un enfrentamiento con Javier, sería un enfrentamiento con sus propios miedos, con el peso del silencio que había mantenido en su vida. En ese momento de revelación, una luz comenzó a brillar en lo más profundo de su ser. Cuando por fin Carmen pronunció su verdad, se dio cuenta de que su confianza había alcanzado un nuevo nivel. Este no era solo su momento, sino un momento crucial para toda una comunidad que había sido olvidada. Mientras su voz reverberaba en el aire oscuro y polvoriento de la fábrica, la determinación le recordaba que nunca volvería a ser la misma. Así que sí, voy a hablar. Y nada, ni nadie, podrá detenerme, concluyó Carmen, cerrando una etapa de su vida y abriendo las puertas a un futuro donde sería dueña de su destino. Con la mirada seria y la voz resonante, Carmen se sintió liberada, como si una cadena invisible se rompiera. Sin volver la vista atrás, caminó hacia lo que debía ser su nueva historia. Atrás quedaba la sombra del pasado, y en este nuevo amanecer, sentía la promesa de un futuro que apenas comenzaba a revelarse. Así, Carmen se convertiría en el símbolo de la resiliencia y la fortaleza de su comunidad, una mujer que había encontrado su voz y lucharía incansablemente por los que ya no podían. La verdad resonaría en cada rincón, y ella sería su portavoz, no solo en las sombras de la fábrica, sino también en el corazón de cada hogar que había anhelado justicia. Esta transformación no solo la liberó a ella, sino que comenzó a iluminar el camino a seguir para otros. Carmen finalmente había reclamado su poder y memoria, y no podía esperar a enfrentar lo que vendría después. Las páginas de su historia se estaban escribiendo con tinta de esperanza, resistencia y valentía. Y en su viaje, una claridad surgía, no estaba sola, su comunidad estaba a su lado, lista para unirse en la lucha por su futuro. Ahora era el momento de avanzar. Aprovecha el impulso de lo que has leído. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo crees que seguirá esta transformación. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y auténtico compromiso,
No esperen ni un segundo más para ser parte de esta búsqueda por la verdad. Hagamos eco de la fuerza que reside en nosotros.